Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Bienvenidos una vez más, amada iglesia. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Siempre los acogemos honrados, estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros. Les agradecemos no solo a ustedes que están aquí en el auditorio, aquí en la Casa de Dios, en Quito, sino a aquellos que están conectados de manera virtual y a aquellos que nos van a escuchar en diferido a través de nuestras redes sociales. Queremos darles la más sincera bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos a Neshama Ministerio, su iglesia, su casa. Amén. Y antes de arrancar, no nos vamos a cansar de declarar, de proclamar, de decir la palabra de Dios. Usted puede poner el término que desee, de orar esta palabra, que cada día que pasa está siendo clave en nuestras vidas. Y antes de arrancar con la palabra de hoy no se olvide que el corazón obediente en el año 2023 va a ser crucial. Así que sabemos que la obediencia incomoda, sabemos que la obediencia significa muchas veces morir. Ahí vamos a tener claro lo que Jesús dijo a sus discípulos, y hemos leído en el Evangelio cuando les dijo, ¿quieren seguirme? Y ellos dijeron, sí. Entonces Jesús respondió y les dijo, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y entonces síganme. Eso significa obediencia. Negarse a uno mismo no es fácil, pero créanme que la bendición va a traer grandes galardones para los que la aplican en este año. Así que no sé cuántos de ustedes están esperando una respuesta, y puede ser que estén a un paso de esa respuesta. Simplemente es obediencia. Así que obedezcan. ¿Amén? Y sin más preámbulo, yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 8 y nos vamos a ubicar en el versículo 22. El mensaje de hoy lleva por título Un segundo toque. Un segundo toque. Y dice la Biblia, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, no pierda el detalle de cada cosa que dice la Escritura, dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. ¿Qué le parece esta historia? Yo creo que, no sé si le pasó lo mismo que a mí, me llama mucho la atención, y hay varios aspectos que debemos tomar en cuenta. Yo creo que el primero de ellos es que estamos viendo claramente aquí que se presenta una situación particular. Si usted quiere ponerle un nombre, se está presentando aquí un problema, una circunstancia muy, pero muy difícil. Es un ciego que necesita ayuda. Un ciego. Y para mí aquí la ceguera representa espiritualmente, creo yo, no solo un problema natural, sino que es un símbolo de la ceguera espiritual. Pues ceguera espiritualmente hablando significa tinieblas, oscuridad. Y si usted no se ha dado cuenta, pero tal vez las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia que no conoce de Dios, las personas de este mundo, muchos de ellos aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, están en tinieblas, están en oscuridad, están ciegos, en la oscuridad de la depresión, de la desesperación, del dolor. Tal vez nosotros en esta mañana tenemos una área que está oscura, que está ciega.
Tal vez para usted es el área de las finanzas. Tal vez lleva muchos años ciego en esa área, porque usted no está viendo bendición. Tal vez nosotros tenemos algún tipo de ceguera en nuestra vida en este mismo momento. Y eso es lo que podemos ver aquí en las Escrituras. La primera cosa, un problema, ceguera. Lo segundo que me hace pensar mucho en esta historia es que hay un lugar en donde se presenta esta situación. Y en la Biblia nada queda fuera de contexto, todo está escrito por algo. Y la Biblia dice que sucedió en Betsaida, incluso nos da el nombre de la ciudad. Porque la Biblia pudo haber dejado ahí como evidencia, dicen en una ciudad, pero dice no, es en Betsaida. Y sabe, esta ciudad era el hogar y el lugar de nacimiento de 3 de los discípulos de Jesús. No sé si usted sabía eso. En esta ciudad nacieron Pedro, Andrés y Felipe. Además, en esta ciudad fue donde Jesús hizo el milagro de alimentar a las 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. ¿Se recuerda la historia? Fue en esta ciudad donde sucedió ese milagro. El milagro de la multiplicación. Usted puede ir y encontrar esto en Lucas capítulo 9, verso 10. Y sabe una cosa, esta ciudad tenía una particularidad, tenía un estigma, estaba bajo maldición. Esta ciudad estaba maldecida. ¿Sabe qué? Porque se caracterizaba por 2 cosas. Ponga mucha atención aquí. ¿Por qué le digo esto? Que estaba maldecida. Porque esta ciudad se caracterizaba por 2 cosas. La primera, por tener un corazón duro. Los habitantes de Betsaida tenían el corazón más duro de la población que existía en ese entonces, de los alrededores. Betsaida tenía la población con el corazón más duro, no se arrepentía. Jesús pasó muchas veces por este lugar, pero la gente no se arrepentía. Y la segunda cosa por la que se caracterizaba Betsaida era por ser incrédula. La gente no creyó a pesar de que Jesús hizo milagros en ese territorio. Eso declaran las Escrituras en Mateo capítulo 11. ¿Qué le parece esas características de esta ciudad, de este territorio, Betsaida? Además, el nombre de esta ciudad fue otorgado por Herodes tetrarca. Herodes, que podríamos decir es símbolo de Satanás o símbolo de la cultura del mundo. Y entonces, esta influencia, este tetrarca fue el que le puso el nombre, el que llamó a dicha ciudad Betsaida Julia, que significa fortaleza. Es decir, habían fortalezas espirituales de maldad en esa ciudad. Y el tercer aspecto, que es en donde vamos a ir nosotros profundizando en esta mañana, en esta palabra, es que hay un proceso de cómo cura Jesús al ciego. Entonces, no se olvide dónde estaba este ciego, la ciudad, las características de esta ciudad. Y no sé si a usted le llama la atención cómo Jesús cura al ciego, cómo le quita la ceguera. Porque lo primero que hace es, dice las Escrituras, que Jesús lo toma de la mano. Es decir, que en medio de nuestra ceguera, en medio de nuestros tiempos de oscuridad, de los momentos más difíciles de nuestra vida, Jesús está con nosotros, lo sintamos o no, lo veamos o no, y Él nos tiene de la mano. Y yo le digo en esta mañana, no sé qué área oscura hay en su vida, qué área está ciega en su vida, pero Jesús lo está tomando de la mano en esta mañana. Jesús nos toma de la mano. Es lo primero que Él hace. Él está con nosotros. Lo segundo, dice la palabra, que lo aleja de la ciudad, lo saca de la aldea para curarlo. ¿Por qué no lo curó al instante? Porque la Escritura dice, tuvo que sacarlo de la aldea. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo saca? Hay muchos de nosotros que hay temporadas que nos sentimos como que no encajamos, como que somos el punto negro en medio de todo lo blanco. No sé si a usted le ha pasado, hay temporadas en donde como que algo pasa y es como que hay algo que una fuerza que nos lleva a estar solos, que incluso nuestra familia a veces
se distancia de nosotros, nuestros mejores amigos se distancian de nosotros y nos ponemos a pensar y es como, ¿por qué? Es como que esta fuerza me aleja de todo, me está sacando, me quiere como que me quede solo. Y eso es lo que significa esto. Alejarlo de la ciudad, de la aldea, este ciego, para curarlo, significaba alejarlo de su pasado. Porque tal vez hay cosas que están impidiendo que el Señor obre en nosotros, para que el Señor nos sane. El Señor tiene que alejarnos muchas veces de nuestro pasado para liberarnos de la influencia de otras personas. Yo creo que por eso lo sacó al ciego de ese lugar, porque recuerde, ¿por qué se caracterizaba la ciudad de Betsaida? Corazón duro, corazón incrédulo. Entonces yo creo que Jesús dijo, no está bien la influencia que tienes a tu alrededor, yo necesito sacarte fuera de eso, de la influencia de otras personas que tal vez también estaban ciegas. En Betsaida habían muchos ciegos. Podríamos hablar mucho de esta ciudad, habían muchos ciegos. ¿Por qué había esto? Bueno, ya sabemos, porque habían fortalezas, ¿no? Habían personas ciegas, no solo en lo natural, sino yo creo que espirituales también. ¿Y qué pasa cuando hay otras personas que también están ciegas? Van a empezar a hablar y esas palabras nos influencian y no nos dejan avanzar. Personas que tal vez están a nuestro alrededor y te dicen, ¿para qué vas a perder el tiempo? No vayas a la iglesia, ¿por qué lees la Biblia? Mejor haz otra cosa. Y eso nos influencia. Pero ya has orado, pero ya has leído la Biblia, ¿y qué beneficio te ha traído? Mira, ¿cuántos años dices que vas de cristiano? 10. ¿Y qué has obtenido de eso? Yo te veo igual en algunas cosas. Y usted dice, sí, ¿no? ¿Será, no? Entonces creo que es verdad esto, ¿no? Y eso influencia. Eso impide que Jesús pueda sanarnos. Y entonces Él saca de la aldea al ciego, porque hay cosas que no ayudan a nuestra fe. Eso no iba a ayudar a su milagro. Recuerde que uno de los significados de Betsaida era ese, fortaleza. Y me llama la atención porque en la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, la Biblia habla de que fortalezas, espiritualmente hablando, tiene que ver con la forma de pensar. Cuando habla fortalezas es formas de pensar. Lo más difícil de tratar en una persona es con sus pensamientos. Usted dice, ¿cómo le hago cambiar de pensamiento? ¿Sabe qué? Usted no puede. Ningún ser humano le puede hacer cambiar de pensamiento, solo el Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere romper una fortaleza en el pensamiento de una persona, póngase a orar por esa persona. Tiene que ver con la mente. Había incredulidad, dureza de corazón. Entonces Jesús los saca de esa atmósfera espiritual tóxica. Y tal vez Jesús nos está hablando en esta mañana y nos dice, ¿qué atmósfera espiritual tóxica hay a tu alrededor? Tal vez es necesario salir de ahí, o tal vez el Señor nos ha estado sacando a algunos de nosotros de ahí, nos ha estado sacando de la aldea, porque Él quiere sanarnos. Él quiere hacer algo en esa área de tu vida. Y dice la palabra, lo lleva a un lugar en donde la atmósfera espiritual era distinta, una atmósfera adecuada, correcta, para que el Espíritu Santo pudiese obrar. Si usted está buscando una respuesta de parte del cielo, no sé cuántos de ustedes están buscando una respuesta de parte del cielo. Usted dice, yo estoy orando por mi negocio, por mis hijos, por mi familia, estoy buscando una respuesta del cielo. Y si usted está buscando un milagro, esa respuesta, entonces busque estar en el lugar correcto. Es lo que yo veo aquí. Lo aleja de la aldea, lo sacó. Es decir, el Señor nos dice, tienes que estar en el lugar correcto, bajo la atmósfera correcta, una atmósfera de fe, llena de la palabra de Dios, de oración, de adoración, de alabanza. Y uno de esos lugares es la iglesia. Por eso Satanás no quiere que usted vaya a la iglesia. Yo le digo una cosa, ese lugar, esa atmósfera debería existir también en nuestra casa, nuestro hogar debería ser ese lugar correcto también. Entonces, si usted es cristiano, usted puede decir, pero pastor, yo soy el único cristiano en mi casa, soy el único creyente, no importa. Dice la palabra, 1 a subir a 1000, hay un principio espiritual, dice 2 a 10,000, así que si usted es el único, no se preocupe, dice usted 1, 1000. O sea, usted y el Señor son mayoría. Provoque esa atmósfera. No sé si usted se acuerda cuando en la escuela nos enseñaban sobre la fotosíntesis, ¿verdad? Que las plantas absorben el CO2, lo negativo,
es dañino y exhala oxígeno. Y espiritualmente usted como creyente, nosotros como creyentes en nuestra casa deberíamos hacer lo mismo. Así sea usted el único creyente. Mucho más si usted, su hijo, su esposo es creyente. Nuestra casa debería ser el lugar correcto, el lugar de la atmósfera correcta para que el Señor pueda sanarnos. Amén. Escucha entonces, Jesús lo toma de la mano, lo saca de la aldea, dice la Escritura. Luego Jesús escupe en los ojos del ciego. No sé si usted se pone a pensar en lo natural, una forma insalubre de curar, un poco extraña, ¿verdad? ¿Por qué? No sé, muchos piensan que la Biblia es aburrida. Si usted va al versículo, un versículo muy cortito que acabamos de leer, pero lo escupe. Y yo le animo en esta mañana, iglesia, póngase a pensar por qué lo escupió. Porque la palabra es clara, lo escupe. ¿Por qué no hizo? Porque el Señor sanó a otros 2 ciegos. Al otro le dijo, recibe la vista, ¿se acuerda? Y ni siquiera le tocó, solo le declaró la palabra, le dijo, recibe la vista. A otro, ¿sabe lo que hizo? Que es otra cosa que hizo, escupió, dice, pero en el barro, ¿no? Y luego dice, puso en sus manos y luego colocó en los ojos del ciego. Pero aquí va directo, dice, lo escupe en los ojos. ¿Por qué? Y sabe, el Señor me decía, diles esto a la iglesia. ¿Sabe lo que significa esto? El Señor le puede revelar a usted muchas cosas acerca de esto que hizo Jesús, pero yo en esta mañana, iglesia, quiero decirle algo y ponga mucha atención. ¿Sabe? Me dijo, diles esto. Esto significa el trato que yo tengo con mis hijos. Es el trato de Dios con nuestra vida, sobre todo con nuestras debilidades. ¿Sabe por qué? Porque esta forma, el escupir en los ojos, es algo incómodo. Es el trato de Dios, y cuando el Señor trata con nuestras vidas no nos vamos a sentir cómodos. Dígame usted si se ha sentido cómodo cuando su jefe en el trabajo le llamó y le dijo, suba a mi oficina. Le dijo, ¿sabe qué? Tengo estas cosas para decirle. Le doy un ejemplo. Ha llegado impuntual, ha tenido estas quejas en este mes. ¿Cómo se ha sentido usted cuando su jefe le ha llamado la atención en el trabajo? ¿Cómo nos hemos sentido nosotros en algún momento cuando nuestros padres nos han corregido y nos han llamado la atención? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido súper bien cuando tal vez en el colegio, en la universidad, algún maestro, alguien en autoridad nos llamó la atención, nos corrigió? Entonces, el trato de Dios con nuestra vida no es muy cómodo, porque si yo le digo a usted que se ponga el corazón en la mano, ¿cómo se hubiese sentido que Jesús a usted le hubiese escupido en los ojos? Yo creo que muchos hubiéramos dicho, ¿qué es esto? ¿Por qué me hacen esto? Y uno se sentiría, Y a veces el Señor está haciendo eso con nosotros en este tiempo, con alguien. Tal vez el Señor empezó a escupir en nuestros ojos porque estamos ciegos y nosotros nos hemos sentido incómodos. El Señor empezó un trato con nosotros, empezó a tratar con nuestras debilidades, el orgullo, nuestra autosuficiencia, y eso es lo más tenaz. Y el Señor empezó a escupir y le incomoda a usted, porque de repente todo parecía bajo control y de repente el Señor le quita su piso y se da cuenta que no es nada usted, que todo el dinero que usted tiene o que los recursos o la profesión que usted tenga no le alcanza para hacer lo que usted anhela. Y dígame usted eso si no es incómodo. Nuestra propia prudencia, ¿no? Yo creo que es esto, y uno planifica todo. Como dice el proverbio, no te guíes en tu propia prudencia, pero a veces caemos en esto y el Señor viene y escupe y trata con nosotros y dice, no, eso no es así. Nuestra lógica, nuestra forma en la que nos criaron tal vez, eso es duro de romper. Y el Señor viene y dice, yo no quiero eso, voy a tratar con eso, quiero cambiarte. Y ese acto significa confrontación, diga confrontación. Entonces, cuando el Señor viene y escupe en los ojos del ciego, significa trato, significa confrontación a nuestras debilidades, a las partes duras y necias de nuestro corazón. Y el Señor nos tiene que incomodar ahí. Las partes necias de nuestra vida, porque a veces Dios nos va a incomodar. Eso grave es esto en esta mañana.
usted se está sintiendo incómodo en este tiempo, no es Satanás, tal vez es Dios. Dios que le está incomodando, que nos está sacando de la zona de confort. Y nosotros, al igual que ese ciego, debemos ser valientes, decididos y quedarnos con Jesús. Yo le pregunto en esta mañana, todos los que estamos aquí, los que están escuchando el mensaje, póngase por un momento, seamos empáticos con el ciego. Hagamos de cuenta que usted y yo somos el ciego de la historia. Viene Jesús, usted está pidiendo un milagro y tal vez no es como usted quería, y el Señor llega y escupe en sus ojos. Dígame usted cómo se sintió. Yo alzaría mi ceja y diría, esto, o sea, primero me saca de la ciudad, me lleva, yo ciego, no sé a dónde me está sacando, ya no escucho a mis amigos, me siento solo, me lleva a un lugar que no veo, y luego me escupe, me confronta, luego me hace sentir incómodo. Yo le voy a ser honesto en esta mañana, no sé a cuántos de ustedes con el corazón en la mano usted puede decir, al igual que yo, ahorita siendo empático con el ciego, al momento en que me escupió me hubiera ido. He dicho, Jesús, he escuchado de ti, has curado a muchos ciegos, pero basta. Y tal vez, no sé, planteando, o le hubiera dicho, sabes que aléjate de mí, basta, déjame aquí. No quiero nada más. Y yo no me hubiese quedado, tal vez. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo también, pastor, no está usted solo? Y no nos hubiésemos quedado ahí. Tal vez nos hubiésemos quedado en esa parte del proceso, solo ahí en el escupitajo y en la confrontación, y nos hubiésemos ido. Pero el Señor nos está diciendo que este ciego tuvo algo que el Señor quiere que aprendamos usted y yo en esta mañana, que debemos ser valientes, decididos y quedarnos con Jesús. ¿Sabe? En otras palabras, yo le quiero decir, Dios nos está diciendo en esta mañana, no debemos huir del proceso, no debemos huir del trato de Dios para nuestras vidas. No huyan. Ayer me pasó algo mientras repasábamos en la alabanza con uno de los adoradores. Tal vez fue un escupitajo ahí, ayer, con alguien. Y es el Señor. Él viene, llega y a veces para sanarnos hace cosas extrañas. ¿Por qué lo escupe? ¿Por qué no? Porque usted dice, yo siendo Jesús lo hubiera abrazado, yo te amo, y recibe la vista. Él llega, ¿no? Dice, lo saca y le escupe. Y el Señor nos dice, eso significa, no debes huir del proceso, no debes huir de mi trato, porque yo muchas veces voy a incomodarte, te voy a sacar de la zona de confort, voy a tocarte lo que más te duele. Como dicen los médicos, ¿no? Usted se ha caído, se ha raspado la rodilla cuando era niño, grande también. ¿Cuántos se tropezaron y se rasparon? Es el peor dolor, ¿no? Y la mamá llega, le echa agua oxigenada, no sé si se usa hasta ahora, el mertiolate, el alcohol, y usted dice, ¡au! No quiere que le toquen, pero Dios va a tocarnos para sanarnos. ¿Y qué le dice la mamá? Le ha pasado a algunos, hasta le lavan con jabón, ¿no? Y dice, pero no quiere que le toquen y le lavan con jabón, le manipulan la herida, pero dice, pero ya no me toquen más. Dice, espérate, después le lavan, le echan alcohol, le siguen tocando. Dice, basta, ya, ahí no más. Y queremos irnos. Y el Señor nos dice, no huyas del trato. Yo estoy tratando tu debilidad, y cuando llegue a tratar tu debilidad, a mi manera, no te vayas, quédate. Por más incómodo que sea, sin importar la forma que yo use, nos dice Dios, para tratarte, para procesarte, quédate ahí conmigo. Entonces, grave es esto, no abandone. Tal vez ahorita muchos estamos siendo escupidos. Yo le quiero decir esto en esta mañana. ¿A cuántos el Señor nos ha abrazado? A mí sí. ¿Cuántos quisieran que el Señor solo nos sane o nos trate de esa forma? Solo el abrazo, solo el... Yo le digo, ¿cuántos quieren que los escupan? Según el mensaje, ¿no? ¿Cuántos quieren, en otras palabras, que nos confronten? ¿Cuántos quieren que nos sienten, nos miren a la cara, tú a tú, y te digan, mira, esto estás mal. ¿Sabes qué? Te amo mucho, pero así no va más. No más. O como el papá con su hijo, ¿no? Con el adolescente, mirándole a los ojos, dice, basta, hemos hablado muchas veces de esto, así que el PlayStation va a estar bajo llave por un mes, ¿no?
Y como acá hace alguien, dice, rayos. O otros, ¿no? Que yo he visto, dice, hoy se apaga el internet, no hay, o présteme el celular 15 días, preste, traiga, ¿no? Aunque bueno, dicho sea de paso, un paréntesis, ¿no? Hoy es la generación de cristal, otros le han catalogado la generación idiota, la cultura de la ofensa, y eso no es nada más, porque todo vamos a la escritura es esto, porque la gente huye de los procesos, ¿no? Ahora nuestros jóvenes les enseñan que cuando algo les incomoda, huyan, o tienen que hacerlo de otra forma, no reclaman, dicen, no, les están enseñando a huir de la confrontación. Pero Dios nos dice en esta mañana, sé valiente, quédate ahí, yo te confrontaré y vas a ser bendecido, vas a recibir un milagro. Amén. Un aplauso al Señor, es que no aplaudan al Señor. Yo les quiero hablar a los jóvenes hoy, ¿sabe? Jóvenes, aprenda a ser valiente. El verdadero hombre y mujer, verdaderamente, es aquel que sabe pasar procesos, no el que huye de ellos. Aprenda a pasar procesos, aprenda a abrazar el dolor, porque con Dios todo va a tener sentido. Es necesario el dolor, pero si usted pasa momentos difíciles sin Dios, eso sí no le aconsejo. Pero con Dios, no se preocupe, anímese a pasar tiempos difíciles. Ahora, volviendo, después de todo esto, Jesús le toca, dice la Escritura, a este ciego, le pone las manos en los ojos al ciego, diga el primer toque. Y sabe, algo que me gusta de Dios es que muchos de nosotros en esta mañana, escuchando este mensaje, a todos, sin excepción, el Señor nos ha tocado ya, una vez. Nadie de los que puede estar aquí puede decir, ¿sabe qué, pastor? Tú eres un mentiroso, yo nunca he sentido a Dios. Yo le puedo decir a todos los que están aquí, el Señor una vez sí le ha tocado. Y para usted es irrefutable. Usted dice, esa paz, esa sensación, para muchos, no sé, será algo inexplicable. Dice, sí sé qué es eso. Es el toque de Dios. Ha habido ese primer toque. Para muchos, en esta mañana, recordar ese primer toque es glorioso. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, recordamos la primera vez que le entregamos a Dios nuestro corazón? ¿Cuántos recuerdan eso? Era en una iglesia, era tal vez en una casa de oración, era tal vez en su trabajo, algún amigo cristiano le hizo recibir a Cristo. ¿Cuál fue su primera experiencia con el Espíritu Santo? Yo le animo, recuérdela. La vez que fuimos salvos. Yo creo que para la mayoría de nosotros fue el momento más maravilloso e importante de nuestras vidas. Pero sabe una cosa, a pesar de que el primer toque de Jesús en nuestras vidas es trascendental, muchas veces no es suficiente. No es suficiente. Sobre todo para aquellos que nacimos en un Betsaida. Para aquellos que hemos venido de una atmósfera espiritual demasiado tóxica. De incredulidad, de dureza de corazón, de fortalezas mentales, de costumbres, de tradiciones dañinas. Yo le doy ejemplos, yo le voy a hablar de mí, yo aquí le estoy escribiendo de mi ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de un pasado de idolatría, de prácticas de hechicería, de brujería, de superstición. Ay. Ahí sí salió. Ay. Entonces, cuando muchos de nosotros venimos de un Betsaida, no es tan fácil. Escucha, iglesia, cuando nosotros muchas veces hemos venido de un Betsaida y el Señor nos está dando esta palabra porque tiene algo. O sea, tal vez sea muy atrevido, hoy he venido muy atrevido. Todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros, todos, el 100% hemos venido de un Betsaida. O sea, no somos personas cualquiera. Hemos venido de una atmósfera muy tóxica, de un corazón muy duro, de incredulidad, de todo esto que estoy mencionando. No sé por qué voy a decir esto, ¿sabe? Yo tuve que romper por mucho tiempo, ahora ya no tanto. A mí me pagaban misas mis familiares, ¿qué le parece? Y eso en lo espiritual se siente. Yo sentía, no podía dormir, me dolía el estómago. Usted va a decir, ¿qué está diciendo, pastor? Así me incomode. O sea, ¿qué es esto? Me parecía que me iba a dar gripe, me duele la cabeza. Cuando me decía, ya te pagaron una misa. No le voy a decir quién se ya le pagaron. Lo que tenía que hacer, orar. Yo hablaba con mis líderes, decía, vamos a cortar eso, tenemos que cancelar eso. Le doy otro ejemplo. Pastor, en la iglesia de Tulcán alguien me decía, yo tengo mi tía que es por tal colegio, tiene, dice, un lugar en donde ahí practica la brujería, es mi tía.
Y si yo muchas veces estoy durmiendo y la veo a mi tía parada en mi cama, no le voy a hablar de eso, pero sí, no existe. Hay algunas cosas, es como que mi tía se les pilla, está ahí, si no sé qué es eso. ¿Usted cree que es fácil salir de todo esto? ¿Usted cree que es fácil recuperar la vista cuando usted y yo, o como este ciego, hemos nacido en un Bethsaida espiritualmente hablando? Entonces, no solo basta un toque, estoy viendo en la escritura aquí, cuando hemos habido personas que hemos salido de esto. No basta solo un toque de Dios para recobrar nuestra vista espiritual, sino que es necesario un segundo toque. Y si usted cree que es como aquel ciego, usted es humilde y dice, yo en esta mañana entiendo, creo que todavía no estoy en mi plenitud espiritual. Ojo, no le estoy diciendo perfección, ¿no? Porque a pesar de estar en una plenitud espiritual jamás dejaremos de cometer errores. Tal vez usted dice, no estoy en mi plenitud espiritual, mi familia tampoco lo está, que su generación no está como debería estar. Entonces yo creo que estamos entendiendo que Dios nos está diciendo, necesitamos ese segundo toque de Jesús en esta mañana. Yo le animo, sea humilde, dígale, Señor, mientras está escuchando, porque hoy, más que la predicación, al final vamos a orar por ese segundo toque. Eso es lo importante de esta mañana, de este mensaje. Que usted sea humilde hoy y diga, Señor, para muchos incluso puede decir, necesito los dos, ni siquiera el primero bien, o sea, el primero un poco, pero necesito los dos toques. Tócame el primero y tócame el segundo, necesito. Uno es va más allá y dice, yo necesito los dos. Yo le digo, como pastor, como pastor necesito ese segundo toque. Usted dice, no, pero usted es el pastor, no. Yo le reconozco, necesito el segundo toque. Y otro aspecto que capturó mi atención, no sé si a usted, fue que la sanidad fue paulatina, es decir, poco a poco, diga, un proceso. Un proceso. Y aquí un paréntesis, sea paciente. A veces algunas cosas, algunas áreas de nuestra vida, algunas oraciones, algunas bendiciones, algunas respuestas necesitan un proceso en nuestras vidas antes de verlas puestas por obra. Pero igual me preguntaba, ¿por qué fue progresiva la sanidad de este ciego y no como las otras sanidades que tuvo, inclusive con la de los otros ciegos? Yo veía esto, como que este ciego, el Señor se ensañó con este ciego, no sé, fue algo especial. Yo veo que hay otras sanidades que fueron instantáneas, fueron de inmediato, pero que esta fue paulatina. ¿Por qué? Ahí viene otra pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Por qué paulatina y no instantánea? Yo creo que primero porque este ciego estaba acostumbrado a vivir ciego. Tanto así que leemos en las Escrituras, en Marcos 8:22, dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Es decir, hasta tuvo que ser ayudado por otros. Si no hubiese sido así, ni siquiera se hubiese acercado a Jesús por su propia cuenta. ¿A cuántos de nosotros nos tuvieron que forzar? Y ahí usted va a entender, pero ¿por qué me insisten tanto ir a la iglesia? Tal vez usted dice, mis papás a cada rato la iglesia, o tiene un amigo que le dice, mira, la iglesia es porque cuando estamos acostumbrados a estar ciegos, tienen que llevarnos, tiene que alguien ayudarnos. No lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. ¿Sabe por qué? Porque ya este ciego estaba derrotado, estaba acostumbrado a vivir ciego. Diga actitud. Y con una actitud así es difícil que Dios sobre. Él ya estaba derrotado, él por su propia cuenta no fue, tuvieron que llevarlo, él ya estaba derrotado, él ya estaba acostumbrado a vivir ciego así. Aquí recordamos que a Dios no le mueve las circunstancias o la necesidad, le mueve nuestra fe. Muchos de nosotros decimos, el Señor, si existía aquí, Él ha visto que me robaron el celular, el Señor ha visto aquí que yo estoy endeudado, que estoy con esta enfermedad, ¿y por qué no viene en mi ayuda? Porque a Dios no le mueve ni las circunstancias ni mi necesidad, sino mi fe. Y tal vez usted está en esta mañana por eso, porque alguien le trajo también. ¿Cuántos de nosotros en esa área hemos estado acostumbrados a vivir ciegos y dicen, bueno, yo creo que eso no va a cambiar nunca? Y cuando tenemos esa actitud, entonces la sanidad va a ser paulatina, porque es más difícil salir de eso. Eso es lo primero. Lo segundo, porque había falta de conocimiento. El
ciego no conocía quién era Jesús, a diferencia de Bartimeo. Si usted va a las Escrituras, en Marcos 10 dice, Jesús, hijo de David. Bartimeo le grita, sabía quién era Jesús, hijo de David. Acá este ciego no sabía. No sabía. No tenía conocimiento de Jesús. Tal vez no había leído la palabra de Dios en ese tiempo, la Torá, los 5 primeros libros, no los había leído. Entonces, cuando usted no conoce la palabra de Dios, es difícil que el Señor obre de inmediato. Y por eso usted va a escuchar, lea la Biblia. Empiece. Si usted tiene una Biblia en la casa, yo le animo, empiece leyendo los Proverbios. Son 31 hasta que los termine. La falta de conocimiento impide que el Señor le sane de inmediato. Tercero, porque no había fe en el corazón del ciego. Hay muchas personas que es normal, necesitan ver para creer. Pero en el reino espiritual es al contrario, usted necesita creer para ver. Este ciego tenía dudas, obvio, la ciudad se caracterizaba por eso, ahí nació, su pasado era así. Él tal vez estuvo enojado por mucho tiempo, el rencor con la vida. Imagínese usted ciego, ¿cómo se hubiese sentido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otros? Tal vez él estaba enojado con el mundo, la gente. A veces nosotros tenemos esta misma actitud. Por su condición tal vez, que había traumas, heridas de su alma. Tal vez incluso hasta estaba enojado con Dios mismo. Tal vez le culpaba por estar así. ¿Cuántos de nosotros hemos culpado a Dios por cosas que nos han pasado? Y cuarto y último, la sanidad paulatina es símbolo del crecimiento espiritual también en la vida de un creyente. ¿Sabe? Así pasa con nosotros. A veces Dios responde a oraciones de manera progresiva, nos sana de manera progresiva porque nuestro carácter debe ser tratado, porque nuestro carácter debe ser cambiado, actitudes en nosotros deben ser cambiadas, limpiadas. Y a medida que nosotros hablamos con Jesús, como le pasó a este ciego, Él nos toca y vamos recuperando la vista espiritual. Vamos ejercitando de a poco el discernimiento, nuestros dones espirituales son despertados. Usted se da cuenta que tenía dones, que tenía cosas, y el Señor le va a aprender a usar eso para ayudar a otros. Él empieza a usar nuestra visión espiritual para poder guiar a otros, para poder ser instrumentos honrosos y efectivos en las manos de Dios. Y Él le hace ejercitar su visión. Si usted ve, le dice, ¿qué ves? Le pregunta, ¿no? Le dice, ¿qué ves? Él dice, yo veo a las personas como árboles, pero que andan. Eso significa que Él nos va a empezar a enseñar a ejercitar nuestros dones, nuestra visión espiritual. Nos empieza a avivar los dones, nos empieza a despertar en nuestro llamado, en nuestro propósito de vida. Hace que empecemos a practicar para que podamos ayudar a otros. Si era ciego, ¿por qué dice, veo a los hombres como árboles, si él nunca había visto un árbol? ¿Se ha preguntado eso? Si él era ciego, ¿cómo sabía que era un árbol? Pero él le responde a Jesús, dice, ¿qué ves? Se veo a las personas como árboles, eran como árboles. Tal vez había oído hablar de los árboles, pero él no sabía cómo eran. ¿Y por qué responde eso? ¿Qué estaba viendo el ciego? Yo le digo, él estaba enseñando a ejercitar su visión espiritual y él declara esto. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque él no estaba viendo lo natural, él no estaba hablando de un árbol natural. Le repito, Jesús nos va a empezar a ejercitar nuestra visión espiritual, nos va a despertar en nuestros dones. ¿Sabe? Me encanta mucho porque si usted va al Salmo 1, si usted quiere, acompáñeme al Salmo 1. ¿Sabe lo que declara el Salmo 1? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, ¿qué dice la Biblia? Será como árbol
plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, en la palabra aquí es clara, a las personas justas, la Biblia nos dice, a los verdaderos hijos de Dios, los compara como árboles. Entonces, lo que estaba viendo este ciego no eran árboles naturales, estaba viendo las personas, pero en la verdadera realidad. Él estaba ejercitando su visión espiritual. Él empezó a ejercitar sus dones espirituales. Y eso es parte del proceso. El Señor en usted y yo, en todo lo que ha empezado desde que le hemos conocido, Él ha empezado este proceso y Él está avivando nuestros dones. Porque cuando Jesús nos toca, Él nos sana y nos quita toda ceguera y empieza a avivar nuestros dones, incluso a poner unos nuevos. Y por último, ¿sabe? Todo este proceso termina cuando le dice Jesús al ciego: ve a tu casa de vuelta, Betsaida. Envió al ciego sano a su casa. Y sabe, lo que yo puedo ver aquí es que este proceso de sanidad termina con un mandamiento. Toda sanidad en Dios termina con un mandamiento. Él le va a pedir algo, nos va a pedir algo. Le dijo: no le digas a nadie acerca de tu sanidad. Y luego le manda a regresar a la aldea, lo vuelve. Entonces, cada vez que Jesús sane alguna área de nuestra vida, nos pedirá hacer algo. Nos pedirá obedecer en algo. Nos dará un mandamiento. Y nosotros debemos obedecer para sellar nuestra sanidad. Tal vez muchos de nosotros estamos en este punto de nuestro proceso. El Señor nos ha dado un mandamiento y para sellar esa sanidad usted tiene que obedecer, lo que decíamos al inicio. Y entonces su proceso y su sanidad en esa área será completa y duradera. Yo le resumo 4 cosas entonces en este mensaje. En los momentos más oscuros, Jesús nos toma de la mano, no vamos a estar solos. 2, no importa el pasado o de dónde hemos venido, Jesús nos rescata y nos va a llevar al lugar correcto para obrar su voluntad. 3, no huya del proceso, quédese junto a Jesús, sin importar cuán incómodo sea el trato en nuestras vidas, o lo que Dios use, lo que Dios haga. Y 4, necesitamos buscar siempre un segundo toque de Jesús para nuestras vidas. Eso significa o representa profundidad, ir más allá en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar de fe, no quedarnos con lo que Dios hizo en nosotros en el pasado, con lo que hizo ayer, ni siquiera con lo que está haciendo ahora. No se conforme con eso. Porque sabemos que mañana Dios tiene algo nuevo para nosotros y así cada día. Siempre habrá algo nuevo y eso debemos procurar siempre, esa mayor profundidad, ese segundo toque para caminar día a día en sanidad, en libertad, en la perfecta voluntad de Dios, que es buena, que es siempre agradable y siempre perfecta para cada uno con nosotros. Póngase de pie, vamos a orar por esto. Un segundo toque.